Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Mire, les voy a mostrar esta portada. Voy a arrancar con esto. Es más, los muchachos de las cámaras que están a los costados dicen, como Indy saca el libro y no tenemos uno que esté ahí adelante acercándolo. Igual se lo vamos a mostrar. Mire, dice los impuestos del campo. ¿Sabe qué es lo importante de esto? Usted debe ser de las primeras personas que ve este libro. Es más, los autores dicen que es un incunable, es decir, de esos primeros libros que salen. El primer libro que sale en una cámara en la Argentina. Se lo muestra, ¿sabe por qué? Porque seguramente este libro va a ser historia. Porque usted como productor de agropecuario o profesional o alguien que de alguna manera ha tributado en estos últimos 10 años tributos enormes, va a querer saber, bueno, cómo de alguna manera yo me defiendo ante esto, cómo trato de ser más eficiente. Bueno, acá debe haber más o menos, asumo, sí, casi 400 páginas analizando este fenómeno. Bien. No se lo voy a contar al libro, le voy a decir un lujo que me he dado acá en el canal. Me traje a los 4 autores. A los 4, sí, están todos acá. Creo que están todos, sí, están todos. Está el amigo Santiago Sáenz Valiente, que nos acompaña siempre, que es un poco el director de todo este gran proyecto. ¿Cómo estás? Al lado de él está Gabriel Larrabe, otro de los autores de estos. Seguimos un poquito por aquel lado, otro conocido del grupo, Hugo Rossi, siempre lo invitamos para charlar un poquito de esas cosas que tienen que ver con lo legal, que tienen que ver con las instituciones, muy cerca también como asesor de políticos en esto que tiene que ver con el campo, y Lucio González Bonorino, también otro amigo de la casa, socio y gran amigo de Santiago Sáenz Valiente, en el estudio Sáenz Valiente. Lo interesante es que los 4 se juntaron para hacer esto. ¿Sabe lo que le vamos a contar? Le vamos a contar más o menos en qué consiste todo esto. Ingresos brutos, balances, futuros y opciones. ¿Qué tengo que hacer yo si me cae la FIP en el campo? Escuche bien, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que tiene este libro. Santi, después de todo este preámbulo, ¿no? ¿Por qué se hace este libro? ¿Cómo surge? Bueno, Ricardo, antes que nada, gracias por invitarnos a todos. Un lujo tenernos acá. En nombre de todos. El libro surgió como una idea a raíz del curso que tenemos justamente en la UCA, que también los convoqué a todos mis amigos a trabajar con ese curso, y fue curioso porque de entrada les dije, esto va a terminar en un libro, no sé si ustedes se acuerdan. Así fue. No sé si me creían. Vos viste que, claro, se juntaba todo un flow muy Cuando fui interesante haciendo el índice del curso, que se llama PIPEA, Programa de Impuestos para Empresarios del Agro, pensé que era muy importante que los productores conocieran qué impuestos pagaban, por qué pagaban determinado impuesto, y que estén en condiciones también de, en un idioma, por eso se llama los impuestos del campo, en criollo, sí. Por un idioma, que fue una idea excelente de Hugo. Yo creo que la idea es transmitir de la manera más sencilla posible los impuestos que afectan al agro, además de cuestiones jurídicas esencialmente, que después va a hablar Hugo, y de cuestiones relativas a reorganizaciones de sociedades. O sea, este libro, para darte una idea, lo hicimos en muy poco tiempo, te diría algo más de 2 meses y medio, trabajando con los diferentes temas y ampliándolos a medida que íbamos avanzando. Somos 3 contadores y un abogado, creo que es una buena combinación, y son 19 capítulos que se comienza desde el punto 1 de explicar lo que es un impuesto, en qué se diferencia de una tasa, qué es una retención, no la de derechos de exportación, mal llamada retenciones, qué es una retención, qué es una percepción, cómo funcionan, y de ahí en más recorremos a través de los 19 capítulos, todos los impuestos que le pesan a esta mochila al productor, con una explicación lo más sencilla posible, con cuadros sinópticos, de alguna manera que ayudan a comprender toda la temática, ¿no? Le cuento rápido a la gente, dado que vos lo dijiste, para que le quede claro, como decía Santiago, ¿no? Presión fiscal al agro, ¿cuánto impacta? Impuesto a las ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta, impuesto a los bienes personales, valor agregado, impuestos a las exportaciones, pago a cuenta de impuestos, impuestos provinciales. Yo leo todo esto y la realidad son todos los temas que hablan los productores agropecuarios y la gente de campo cuando viene acá a Canal Agrositio. Impuesto a la herencia y la transmisión gratuita de bienes, funcionamiento de figuras impositivas, planificación fiscal, reorganización de empresas, contratos agrarios, temazo,
temazo que se viene. Emergencia y desastre agropecuario, obligaciones formales ante el fisco. ¿Sabemos leer los balances? Dentro de un rato Lucio nos lo va a contar eso. ¿Sabemos leer los balances? ¿Usted tiene idea? ¿Se sentó con su contador a verlo bien? Sanciones y defensa de contribuyentes, futuros y opciones, propuestas de cambio para la estructura impositiva. Se lo cuento porque esto es como si yo le estuviera leyendo el menú de un restaurante gourmet. Hugo, no, porque vos me tiraste justo, yo no pensaba leerlo, agarré, mientras vos hablabas, digo, no, esto es que ejercicio de la gente del otro lado. Yo una vez el menú hice una del nota restaurante que gourmet. escribí, ahora menú completo. Un dato importante, perdón, que quiero agregar, porque tiene que ver con lo que va a decir Hugo. Una de las características que tiene este libro, a diferencia de todo el resto de los libros de materia impositiva, es que no se nombra ni un solo número de ley, ni un decreto y simplemente alguna pequeña resolución en uno de los capítulos. Se lo decodifica directamente, el lenguaje para que sea en criollo. Ese es el objetivo. Huguito, algo que justamente decía Santiago, 3 contadores, un abogado, y acá aparece un tema que es clave, ¿no? A usted de repente le aparece en la FIP, o le viene alguien y dice, bueno, yo soy inspector, y usted dice, bueno, el contador no le contesta, no le llega la señal, no le anda, etcétera. ¿Qué hace usted, no? ¿Qué le contás acá? Tal cual, bueno, ese es uno de los capítulos del libro que vos acabas de leer, que es sanciones y defensas, ¿no? Que es una pregunta habitual. Muchas veces los clientes nos preguntan, che, ¿me pueden entrar la FIP? ¿Me pueden embargar una cuenta? ¿Me pueden allanar? ¿Qué documentos me pueden pedir? ¿Qué hago si aparecen? ¿Les cierro la tranquera? ¿Les abro la tranquera? Bueno, esas respuestas, explicadas lo más sencillo posible, están en el libro con una perspectiva práctica, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Y no explicarles toda la normativa de qué es lo que debe hacer el contador o el abogado. Por supuesto, sí, la FIP puede caernos. Lamentablemente en los últimos años nos acostumbramos los productores a que es prácticamente una pesadilla la relación con el fisco, no solo nacional, sino los provinciales y hasta los municipales también. Que en muchos casos, en la mayoría de los casos, creo que no es por evasión voluntaria, sino que en muchos casos es porque, primero, porque te tienen asfixiado hasta la cabeza, y segundo, porque se ha hecho muy complejo. Tema que hablamos 1000 veces con Santiago, porque cada vez que él viene nos llena de problemas. Yo, el pobre contado que está del otro lado debe sentir ya que lo asfixia, ¿no? No que ya te va a cobrar más. Totalmente. ¿No? Es que esta parte de cómo me defiendo, qué tengo que hacer, se volvió esencial. Porque si uno dijera, tengo 2 o 3 impuestos, bueno, rápidamente los puedo ordenar y llevarlos adelante. Hoy el cúmulo de obligaciones formales, que ahora Gabriel va a comentar algo que hay, es tal que aún siendo el más puntilloso de los productores, de los abogados y los contadores, uno no puede irse a dormir con la seguridad de que ha cumplido y dado cumplimiento con el último papel que exige la FIP o ARBA. Bueno, tenemos que estar preparados con una respuesta rápida, sencilla, para saber el día que nos cae la FIP o ARBA o la Dirección de Rentas Provincial que nos toque, al campo, si le abrimos la tranquera, qué reacción tenemos que tener, cómo los tenemos que recibir, si les tenemos que servir café o no, qué actas tienen que levantar y qué formalidades tienen que tener esas actas, qué preguntarle a mi contador. Esas respuestas prácticas y rápidas tratamos de volcarlas en este capítulo. Usted sabe que hay cosas que tienen que ver con el management, con la gestión de su propia empresa, ¿no? Y Lucio, ayúdame en esta, porque está muy bueno este capítulo tuyo. Dice, futuros y opciones, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, hoy tenemos 105 millones de toneladas, me guardo la soja, tengo el silo bolsa, no me conviene vender, los precios no dan, el tipo de cambio tampoco, y digo, bueno, a ver, por ahí empiezo a trabajar, ¿no? Que un put, que un call, que un sintético, etcétera. Todo esto garpa impuestos y hay que manejarlo. Claro, bueno, eso es lo que quisimos explicar en el libro, ¿no es cierto? Porque si bien el mercado está un poco acotado por las intervenciones del gobierno, ¿no es cierto?, en los diferentes cultivos, como el trigo, etcétera, es un mecanismo que al productor le ayuda mucho como para poder prever el precio para vender y así su rentabilidad, ¿no es cierto? Pero eso tiene la contracara, que es los impuestos. Bueno, ¿qué impuestos tengo que pagar? Entonces, la FIP ha sacado una resolución sobre la información que deben dar los productores para ver si realmente son operaciones de especulación o operaciones de cobertura. Y de acuerdo a eso, pagan o de una manera o de otra el impuesto a las ganancias. Bueno, es un tema que está explicado ahí y las formalidades que tienen que llevar a cabo los productores. Gabriel, ¿qué son las obligaciones formales? Porque yo sé que es un tema grosso, la realidad es que te lo voy a preguntar hasta para desarmarme yo mismo, no tengo la menor idea, ¿eh? Pero contale un poco a la audiencia. Es un tema no menor, muy importante y que afecta al agro, y en el libro lo planteamos. En las obligaciones formales las dividimos en obligaciones formales vinculadas a la comercialización, vinculadas al ciclo productivo, vinculadas al solo hecho de ser propietario de la tierra. O sea, hicimos una división en cuanto a cómo afecta y en qué niveles afecta en las distintas etapas de comercialización. Tené presente, Ricardo, que la falta de cumplimiento de algún régimen de información puede frenar la comercialización.
nada más simple y más complejo que frenar la comercialización, que todos buscamos poder avanzar económicamente en el país y me frena la comercialización. Nos pasa y nos ha pasado en el estudio clientes diciendo tengo el camión cargado, y no puedo salir porque me falta tal o tal cosa. Aún cuando se cumplió el régimen de información, ¿sí?, los sistemas de la FIP deben responder en ese interín de tiempo para no frenar el ciclo de comercialización. Usted sabe que cuando uno lee un libro de esto, y Santiago lo dijo al principio, lo importante es esta palabra que dice en criollo, ¿no? Me encanta porque él lo destaca bien. Fíjese que la figura es justamente un productor agropecuario, ¿no? Arriba de su chata del día a día, al lado un poste. Me encanta a mí porque eso señala un campo mixto de alguna manera, o tal vez la entrada de un campo agrícola que todavía conserva los alambrados. Y el tipo con su laptop ahí viendo todo esto. Pero ¿sabe qué otra cosa que es interesante? Y por eso se lo digo a usted como productor agropecuario, porque a mí me fascina, pese a que el tema de impuestos es un tema que le esquivo. Mire esto. ¿Te ve qué es esto? Esto es parte del contenido. Mire, ahí hay un capítulo que seguramente la Cámara lo está tomando, efectos de la inflación en los impuestos para productores agropecuarios. ¿Ve una cantidad de gráficos que tiene esto? Mire, no es que usted se va a leer páginas que son un torre, no, esto tiene un montón de dibujos. Mire lo que es esto. A mí esto me fascina porque en estos gráficos y de esta manera, en este incunable que tengo el lujo de tener en mis manos, las cosas se aprenden mucho más fácil. Contanos, Santi, ¿por qué todo esto y este dibujante que los ayudó? Porque bueno, quería agregar eso. Quería agregar dos personas que fueron imprescindibles en el desarrollo del libro. Una es Javier Velati, que es del INTA, es veterinario, muy macanudo, Lucio lo conocía, lo contactamos, terminamos amigos, por lo menos hasta ahora, y realmente... ¿Juega igual con vos? ¿Entró en ese círculo? Todavía no. Pero realmente se involucró muchísimo en el libro, lo tomó con una impresionante responsabilidad para revisar hasta las comas y los puntos y los dobles espacios para que el libro salga lo mejor posible, lo mejor redactado posible, y se dedicó muchísimo. También Valentina Manocchi, que es justamente profesional en el tema de diseño gráfico, se dedicó mucho, la contratamos de entrada le damos por supuesto todas las herramientas, pero ella trabajó en este programa especial Illustrator para lograr esos gráficos que nos parecía justamente que era algo novedoso en la materia, por supuesto, en la materia impositiva, y además que podía ser muy útil para poder comprender los conceptos, ¿no? Así que bueno, en el conjunto de cosas hemos logrado esto que, claro, vos sabés, ¿no? Trabajando con todos con 8 o 9 goles o algunos 10 goles, se llega lejos, ¿no? Así que la verdad que tenemos muchísima fe en que nos va muy bien con el libro desde el punto de vista que estamos aportando algo para el productor, que creo que el productor lo necesita. Y hoy no existe. Todo lo que es hoy no existe. No existe, la verdad que no. Y todo lo que es educación tributaria en la Argentina es absolutamente indispensable. También trabajar para erradicar la evasión, que es el peor de los males, pero que justamente la educación y la capacitación y la educación de cada uno de los agentes económicos es indispensable para poder lograr eso en un futuro, ¿no? Y bueno. Le voy a preguntar a Lucio, ¿no? Porque vio el tomo se lo vuelvo a mostrar de nuevo, Si yo leo este libro, Lucio, ¿vos me garantizás que yo más o menos puedo entender, correlacionar mi balance, mis impuestos y eso? ¿Vos que fuiste un poco el autor de esto? Sí, mira... Me va a dejar la inquietud para que mi contador no me diga lo que quiere, sino yo más o menos pesque. Lo que tratamos en el tema de los balances es que se entiendan los conceptos básicos. O sea, que el productor diga, ¿cómo lo puedo leer? ¿Qué necesito saber para los temas básicos que yo necesito saber del balance? ¿Pero por qué? Primero, para saber cómo está mi patrimonio, a pesar de que no se está aplicando el ajuste por inflación, que eso distorsiona un poco todos los balances. Pero además, los balances son la base para liquidar los impuestos. Ese es otro de los puntos muy importantes. Y lo último es la gestión. La gestión. Nos estamos acercando a través de una resolución que sacó el Consejo Profesional de Ciencias Económicas a un tipo de balances donde se acerca mucho a la gestión que hacen los productores. O sea, no tanto partiendo de las ventas, sino partiendo de la producción, ¿sí? De esa manera yo hago mucho hincapié en esto, porque para mí el productor no solo tiene que tener un balance para decir, a ver cuánto pago de impuestos.
Yo creo que hay mucho trabajo atrás de los balances como para poderlo utilizar, para entenderlo y para la gestión que desarrollan paralelamente a los balances. Yo creo que hay que aprovechar la información que le da su contador. Hugo, hay una frase que aparece por acá en el libro que yo diría, los principios impositivos. ¿Es cierto que prácticamente se violan todo como principio impositivo? Lamentablemente. ¿Y a qué sí. te referís vos con esto, no? Como diciendo, mirá, hay cosas que se deberían respetar, incluso desde aquellos que se ocupan, ¿no? De cobrarte los impuestos. Absolutamente. Sí, lamentablemente sí. Los principios impositivos son una serie de reglas, muchas escritas, sobre todo en nuestra Constitución Nacional, y otras implícitas en la misma Constitución, que debieran observarse por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo para que los tributos sean legales, vamos a decirlo de una manera que sea clara. Hay una serie de principios, todos escuchamos hablar de la confiscatoriedad, bueno, el principio justamente es el de la no confiscatoriedad, el principio de legalidad que manda a que los impuestos o los tributos en general sean sancionados por ley, cosa que lamentablemente en Argentina cada vez más nos estamos acostumbrando que ya no es así. Los productores sufrimos el bendito registro fiscal de operadores de granos del IVA, que me sacan, que me ponen, que me echan, que me suspenden, que obviamente es una desnaturalización total de las facultades de la AFIP, no hecha por ley, justamente, sino mediante resoluciones de la propia AFIP, que se autoentrega facultades que no le son propias. Eso debiera haberse hecho por ley, con lo cual es discutible judicialmente. Las mismas retenciones, las retenciones mal llamadas retenciones, ¿no? Los impuestos a la exportación, muchos de los aumentos de alícuotas que hoy estamos pagando, que fueron sucediéndose gradualmente, nacieron en violación de este principio de legalidad, no fueron sancionadas por el Congreso, lo dijo la Corte Suprema el año pasado, en abril, en 2014. Con vos hablamos alguna que otra vez de tasas municipales como aquella tasa del gasoil. Que laburaste como loco. Vos que laburé como loco y por tuyo. suerte la Cámara en la provincia nos dio la razón. ¿Qué pasó con esa tasa? Muy cortito. Querían gravar con un porcentaje de un impuesto municipal en algunas municipales de la provincia de Buenos Aires al gasoil cuando ya hay una ley nacional. Entonces estás duplicando impuestos. Otro principio que se viola. El principio de la capacidad contributiva es otro de los principios que hoy no está respetado. O sea, las retenciones mal llamadas gravan, por ejemplo en el caso de la soja, un 35% independientemente de si el negocio fue bueno o malo. O sea, yo coseché 100 kilos de soja, un quintal, y el 35% me lo graban. Pero en realidad, en una hectárea donde yo coseché un quintal, claramente yo perdí plata. O sea, no tuve capacidad contributiva para contribuir, para pagar impuestos. Bueno, en la Argentina, te diría, casi el 100% de todos estos principios, que hay algunos más, de equidad y demás, están violados permanentemente. Afortunadamente, como todo cambio de ciclo en la Argentina, empiezan a haber reacciones de la justicia, y pareciera que últimamente, el caso de la Corte del año pasado, el caso este que te contamos de provincia, la tasa de gasoil, empieza a haber algunos productores que se animan a discutir esto y a decir que no es razonable, y algunos jueces que también se animan a acompañar esa discusión. Bueno, como en todo restaurante, sí, te quedaste Ricardo, con la gana de algo. No, sí, una cosa importante que hay acá. En realidad, a mí no me gustó mucho, pero bueno, lo tuvimos que aceptar. El prólogo Se viene la del catada. ingeniero... Cuando le vi la el sonrisa. prólogo del ingeniero Bindi no tiene desperdicio, lo mejor del libro. Ya lo Totalmente. sabemos, lo mejor del libro, y Totalmente. fue algo que... Por suerte está al principio, ¿no? Claro, unánime, eso ya, así está decidido, lo mejor del libro. Vos sabés que era algo que iba a decir en el cierre, ¿no? Pero lo iba a decir... Sos tan humilde que no lo ibas a decir, por eso quise... Lo iba a decir como nombrarlo. alguien que por ahí está comentándole esto y lo comenta como un tercero observador. Pero distinto cuando uno está involucrado, ¿no? Como el famoso tema del omelette, ¿no? La gallina pone el huevo, ahora el cerdo, la realidad es que está involucrado realmente. Entonces, yo justamente, bueno, agradezco mucho cuando me llamó y me pidió Santiago, en nombre de todo, la realidad para mí fue un orgullo poder hacer mi aporte, mi grano de arena, porque los conozco a todos hace muchísimo tiempo, porque sé el esfuerzo y porque sé además que este espacio no está cubierto. No está cubierto, y además sé que un libro como este, como le explicaba a usted, ¿no? Desde un lector, como puede ser usted, explicado por gente que está en la calle, en la trinchera, este no es un libro académico, si bien todos los que están acá pertenecen a la parte académica. Este es un libro de trinchera, de tipo que están trabajando en sus estudios, en un estudio de abogado, en un estudio de contadores, en los problemas que tiene usted como productor agropecuario, como profesional, como hombre de campo, y hasta si lo está escuchando alguien que no es de campo, que no está relacionado con la cadena agroindustrial, seguramente también le va a servir. Pero quiero destacar
que se han ido juntando amigos en esto, ¿no? Porque también vos le pediste que lo leyeran, algunos amigos, a Cristian Mira, ustedes saben, es editor del suplemento Campo de Diario La Nación, ¿no? Alguien que está también en la trinchera todos los días, a Héctor Huergo, colega, periodista, editor de Diario Clarín, otro medio muy grande, y a una gran amiga de todo, ¿no? La presidenta de APRESID, Pilu Giraudo, que también te conoce y confío siempre en vos porque te llevó a Quo Vadis, ¿no? Todos hemos tratado de darle una mano en eso de Quo Vadis, vos siempre estuviste y todo. Me gustaría un cierre tuyo, tirándole también algún dato sobre las expectativas de esto, porque va a haber un lanzamiento, en ese lanzamiento también vamos a estar, y además alguien que esté mirándolo hoy día jueves dirá, che, a ver, me voy a la librería del Ateneo, me voy a alguna librería del centro, etcétera, ya lo puedo conseguir. Mire, señores, esto es como la película Avenger, ¿vio? La de los titanes estos de Marvel. Bueno, mi hijo hace 3 meses que está tratando de verla, tiene en suspenso, creo que el 23 se larga la película. Bueno, ¿cómo es el suspenso para que nadie haga esto? No, el libro lo editó Omar Bullati, que está en la calle de Viamonte y Paraná, casi en la esquina, y en realidad estrictamente el libro va a estar disponible a partir del 7 de mayo aproximadamente. Es como la película Avenger, ¿viste? Va Sí, creando la sí, expectativa. la expectativa. Y va a estar también en la librería del Ateneo y la librería Jenny. También va a estar a partir más o menos de el 11-12 de mayo, ¿no? ¿Cuándo haces el lanzamiento formal de este libro? El 11 de mayo formalmente, 11 de mayo. aunque hoy también vamos directamente a la Feria del Libro. Ah, perfecto. De acá nos vamos para allá. Muy bien. El 11 de mayo en la rural de Florida. Sí. Perfecto. Bueno, de paso invitamos a la audiencia que se tendrá que registrar. 18-15 horas en la rural de Florida. Bien. Vamos a hacer la convocatoria. Impecable. Sí. Déjame agregarte una con ganas de cosita. tirar algo. No, una Me gusta. cosita muy breve. Un agradecimiento al licenciado Juan del Río, A Juan, de claro. ACREA, que nos aportó mucha información, sobre todo en el capítulo de presión fiscal, presión que es uno fiscal, de los primeros. los cuadros, cuadros con mucha información técnica, económica, digamos. Sí, tal cual. Lucio, Absolutamente. Hugo, Gabriel, Santiago, un placer que hayan estado acá. Gracias Venimos a vos. charlando mucho con vos. Para mí era un orgullo que la primera, digamos, el primer mensaje, la primera presentación se haya hecho acá. Hasta Espero ahora haberle comunicado a la gente por lo menos una parte del valor de lo que significa eso. era un Por lo menos secreto en mi grano- a 7 llaves. Hasta hoy, hasta este momento, esto salió hace 3 horas directamente de la Mirá vos. editorial. Bueno, le vamos a contar a la gente hoy es día jueves 23, 4:25, quiere decir que está incunable a la 1:30. Un poquito antes. Un poquito antes, 10 de la mañana, 11 de la mañana. Sí. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, gracias por haber venido, Gracias, Richard. gracias Santi Gracias por a estar vos. acá, Gracias muchas por gracias todo. por esto, Gracias. vamos a estar acompañándolos en todo. Y bueno, me despido con esto, con la tapa del libro, Los impuestos del campo, en criollo, para usted, acá desde Canal Agrositio.